Las historias de terror, espíritus y fantasmas en Mexicali no solo se limitan al centro histórico de la ciudad. Algunos integrantes del grupo Tramoya Teatro, quienes llevan 9 años ininterrumpidos de presentar la obra La Casa del Terror, han tenido que abandonar el proyecto ante situaciones inexplicables y sobrenaturales que les sucedieron en los escenarios donde actuaron. Sí, ha habido compañeros que han sentido cosas, que han visto cosas, que se han llevado cosas y que se han salido, ¿no?, de la Casa del Terror. Bien o mal, son puertas que en cierto momento puedes abrir, porque estás hablando de temas de fantasmas, de demonios, de maldad, de espíritus. Entonces, obviamente son cosas que pueden pasar, la misma energía te puede mover a todos los actores y quién sabe, ¿no?, hasta se golpean, pero es importante como estar bien, saber concientizarte que tú vienes a hacer teatro, aunque de repente sí pasen cosas. A lo mejor más bien alguno de los muchachos te lo podría contar. A mí, gracias a Dios, nunca me había pasado nada, ¿no? Hasta el año pasado en el Hotel Bel Air, que ahí sí, pues eran una hilera de cuartos. Entonces iba caminando pensando yo que estaban los muchachos allá y empezaron a hablarme y como a tomar fotos, y yo, ya me quieren asustar, ¿no? Llegué a los cuartos del último y no había nadie, y ahí volví a escuchar el claro, salí a paso veloz de esos cuartos, y cuando ya iba caminando me gritan Iliana, y salí más veloz todavía, y no había nadie, todos estaban en el camerino al otro lado. Entonces sí fue como, respira, me hiperventilé un poco, pero luego ya pasó, ¿no? Pero ahí quedó. Pero hay otros compañeros que no ha quedado ahí, pues que sí les han pasado cosas más fuertes y te digo, se han salido del grupo. Una de las historias fantasmagóricas más tradicionales en la ciudad es la de La Niña, el espíritu de una pequeña que se aparece en la Casa de la Cultura, el edificio más antiguo de Mexicali, y donde los relatos son diversos y desconcertantes, desde la década de los 30 hasta nuestros días. Así es, fíjate que esta escuela que existe desde 1916, casi centenario el edificio, tiene una historia que todavía no ha quedado registrado en los libros, pero es la que más veces ha sido validada por los mexicalenses. Se trata de una niña que a veces se aparece en los pasillos, a veces en los salones, a veces en el teatro. Una niña a la que su origen se le atribuyen los que fueron alumnos de la Escuela Cuauhtémoc a el conserje, el primer conserje que tenía esta escuela. Lo trataban no muy bien que digamos, lo maltrataban los niños de la escuela. Él todas las mañanas feliz estaba limpio los pasillos, la duela preciosa que tiene la Casa de la Cultura hoy en día. Desde entonces existe, desde que era Escuela Cuauhtémoc sigue siendo la misma duela y es cuidada gracias a ese primer conserje y todos los que le siguieron. Pues él la limpiaba y la dejaba brillando para cuando llegaban los niños. Y los niños, que eran como todos los niños, juguetones, llegando poco antes de las 8 a clases, desde un lado al otro del pasillo le echaban un grito al conserje para saludarlo. ¡Orozco! Y pues Orozco, el conserje feliz, volteaba a ver a los niños. Y cuál era su sorpresa, que cuando él volteaba queriéndolo saludar, los niños decían, ¡yo ni te conozco! Esto se volvió una costumbre con los niños de la Escuela Cuauhtémoc, hasta que Orozco dijo, condenados chamacos, ya verán, y empezó a sentenciarles el peligro que podrían correr si se metían al cuartito de tiliches que estaba abajo de las gradas de la cancha de básquetbol, o si se les ocurría abrir la puerta de las escaleras que suben a la azotea. ¿Y cómo? Les empezó a decir, ni lo piensen porque se les aparece la niña. Y con esta sentencia, santo remedio, los niños empezaron a tener cuidado de burlarse de Orozco porque no querían ser los que recibieran la sentencia y mucho menos toparse con el personaje que Orozco les decía, deambulaba por ahí. En aquellas épocas, en los 60s, en los salones de clase se fumaba. No es como ahora que está prohibidísimo fumar en un edificio público o en un aula. No, desde prepa fumaban en clase. Pero qué sorpresa que fumando en clase los alumnos empezaban a escuchar una tosecita, como de niña, y volteando mejor optaban por apagar su cigarro imaginando que incomodaban a alguien.
Esto después se trasladó a los pasillos de un edificio de madera que con cigarros apagados en el piso pudiera haberse quemado, pero no, porque dejaron de fumar en los pasillos porque seguían escuchando esa tosecita en los principios de lo que hoy conocemos como la UABC, Universidad Autónoma de Baja California, que trabajó aquí. Ya con el tiempo, 40 años acá a la fecha, se convirtió en Casa de la Cultura de Mexicali. Pues figúrate que ensayando el Coro Sinfónico de Mexicali, cuando se iba a dar el concierto de centenario en la Laguna Salada con Luciano Pavarotti, el coro en aquel entonces eran 80 cantantes bajo la dirección de Antonio Salvador Caldera. Todos en el salón central que vemos a nuestras espaldas, listos para el ensayo. Caldera levanta las manos y cuenta 1, 2, 3, y nadie del coro entró cuando todos tenían que haber entrado con la primera nota, y todos voltearon hacia su derecha y pálidos hicieron que también volteara Caldera. Juran todos los integrantes del Coro Sinfónico de Mexicali que la niña movió una silla para sentarse a escucharlos. No la vieron, pero sí vieron cómo se movió la silla. Y hoy en día creen en ella y cantan para ella todos los días que ensayan. Ha habido alumnos de teatro que cuando están en ejercicios, en la clase que le doy yo en el teatro de este edificio, se quedan pálidos porque sin haber nadie en los controles de las luces prenden o apagan. Los edificios antiguos y abandonados y escenarios donde se cuenta que pasaron cosas trágicas, asesinatos, penurias o desgracias, son los idóneos para atrapar las historias de aparecidos y fenómenos sobrenaturales en Mexicali. Estuvimos hace algunos años también se llamó La Casa Junto al Panteón, y nos contaron que en esa casa se aparecían niños, que en esa casa parecía que habían matado a alguien. Entonces nos metemos y nuestra historia de ahí empieza a nacer, y pues había escenas que hablaban de esto, ¿no? Entonces se nos hizo interesante que realmente la gente contaba que eso pasaba, pero ya nos ha pasado en casas que llegamos a escribir ahí nosotros totalmente la historia, y gente que ha llegado, yo conocí al personaje que vivió aquí, y dices, bueno, entonces pues todo se puede convertir en una leyenda. Yo los invito a que se den una vuelta por la Casa de la Cultura de Mexicali y que ustedes mismos den testimonio de que existe la niña o que se la encontraron en algún pasillo. Si no, les aseguro que van a encontrar algo que hacer con su tiempo en este edificio.